Bienvenidos, vamos a hablar de Bitcoin. Ante todo, dar las gracias a todos los que me vais dejando likes, dar la bienvenida a los nuevos suscriptores y una vez dicho esto vayamos a entrar en materia. Traemos el gráfico de profundidad. Bueno, estamos ahora mismo en 16.363 dólares y bien, parece que quiere emprender ese escenario alcista, pero de momento seguimos con la tendencia totalmente bajista en diario. En este momento tenemos una divergencia, está haciendo una divergencia delta de estas que en teoría debería a partir de mañana emprender ese escenario alcista. Puede ser que pegue un mechazo, pero al final dentro de un día, 2 o 3 incluso, pues volverá a la senda bajista que estamos teniendo, que es realmente la primaria, por llamarlo de alguna manera, la más importante. Obstáculos importantes por la parte de arriba, lo más importante tenemos uno en 16.650 dólares, que hay 300 bitcoins a la venta y poco más. Y por la parte de abajo realmente tenemos en 15.500, 429, 15.050, hay 444 a la compra. Luego ya dispondríamos de 1.000 bitcoins a la compra en 15.000. 885 que lo han diluido un poco en 14.000, ya iríamos a los 13.000 que hay 991 y en 12.000 hay 5.800. Por la parte de abajo muchísimas órdenes de compra, realmente hay muchísimas, y por la parte de arriba prácticamente el desierto, salvo una que hemos visto que ahora se han puesto ahí mismo en 17.600, hay 1.300. Y en 17.650, 564. Hay prácticamente 2.000 bitcoins, no llega bien. En esa zona de ahí, que los han puesto ahora mismo, prácticamente. No estaban ahí puestos y los han colocado. No sabemos si para dar color al ambiente, como sucedió aquí con los 1.100 que había, que simplemente era para dar color y luego desaparecieron. Como podéis comprobar, ni siquiera las testeamos, lo mismo que estos que estuvieron aquí, para dar miedo, para que al final el valor termine cayendo y que todas las posiciones de compra que tenéis ahí abajo, pues al final terminen comprando, y no hay que caer en esa trampa, porque puede pegar un mechazo largo y recuperará enseguida. Estoy convencido de ello. Bien, vayamos a ver el gráfico normal. Tenemos ahí, a ver si es este. Bueno, no, traigo con estos indicadores. Bien, vamos a verlo en semanal. Estoy en Telcoin. Telcoin ha emprendido un escenario alcista, está subiendo un 17%. Vamos a ver si al final viene a ser el mismo escenario del 28 de diciembre que terminó en mayo del 21. Hizo un escenario increíble, se comió 2 ceros en esa subida. No creo que se vaya a comer 2 ceros, pero sí que parece ser que ha emprendido ese escenario alcista con soltura. Estamos en gráfico semanal. Vayamos a ver a Bitcoin. Os lo enseño porque lo estaba mirando. Y al menos habéis visto la gráfica, que es increíble que un chicharro pueda subir como un cohete. Bien, en gráfico semanal vamos a quitar los dibujitos, lo vemos mejor. El volumen sigue siendo impresionante en Binance, increíblemente impresionante. Y bueno, tenemos al TRIPS, el indicador TRIPS, que nos marca prácticamente que vamos a entrar en un escenario alcista, un patrón alcista. El MACD nos marca patrón alcista y el ADX está fuerte. Está en 29 y ganando altura. Estamos en patrón alcista, pero el precio simplemente está cotizando prácticamente lateral, totalmente horizontal, y al final veremos si cuando cambie el patrón y sea patrón bajista, veremos si se cae a esos 12.000 dólares o hasta los 12.000 dólares, veremos. Pero los 14.000 puede ser que prácticamente los veamos, pero yo creo que va a ser una cosa rápida, un mechazo para ya cambiar el sentido y emprender ese escenario alcista que estamos deseando todos que emprenda ese escenario alcista. Vayamos a verlo en diario. Podemos estar ahí todavía hasta mayo, junio, que yo estaba mirando. Podemos estar hasta mayo, junio. Bueno, para que lo sepáis, hasta mayo, junio podemos estar en esta zona de aquí, por debajo de los 20.000 perfectamente. Entre los 20.000 y los 14.000, muy probablemente. Veremos lo que sucede.
con el día a día. Ahora de momento en negociación tenemos 205.000 bitcoins negociados en lo que va de día. A esa vela de aquí le quedan 6 horas 27 minutos a cierre. Ayer negociamos 252.000 bitcoins y el domingo fueron 162. Fue una negociación bastante baja por lo que nos tiene acostumbrados ahora últimamente. Pensad que el récord está en 760.000 bitcoins negociados en 24 horas y prácticamente hace 15 días. Bien, en diario seguimos negativos, estamos por debajo de las medias móviles, por debajo de Kijun, por debajo de la KR, la GR, por debajo de la GR y por debajo de Kumo. El patrón es bajista en TRIPS y el patrón en el MACD prácticamente no se distingue. El MACD tiene muchísima fuerza, el ADX está con muchísima fuerza, está en 45, no ha hecho un cambio de sentido, ni mucho menos. Está cotizando, están en esa cotización prácticamente horizontal y mantiene los 45, que en el momento que decida o subir o bajar va a ser muy violenta el empuje que va a hacer va a ser muy violento, porque la ADX nos está dando a entender que estamos muy fuertes. De momento el TRIP nos dice que vamos a subir como un cohete, nos lo está indicando el TRIP. Todavía no se ha cruzado, pero bueno, cada día que pasa la media está, las dos líneas se están acercando para ese cruce, lo mismo que se cruzó aquí, pero ya tenemos la de abajo que nos marca direccionalidad alcista y ya está en color verde. Cuando ya te marca en rojo, muy probablemente nos vayamos a caer, que es lo que sucedió en el momento que se cayó, y en el momento del cruce ya estábamos prácticamente en el suelo. Y en este momento aquí nos indica que podemos subir, pero de momento estamos haciendo una cotización prácticamente horizontal, de caída, pero horizontal. Y veremos si al final tenemos ese empuje alcista o seguimos esa cotización horizontal. Puede ser que tengamos ese empuje alcista hasta testear la GR o incluso Kijun para proseguir la caída. Puede ser perfectamente. Veremos que... Pero bueno, la subida será una trampa del gato muerto. Será ahí un salto, el salto del gato muerto. Pegará un saltito para caernos, testear la parte de abajo y luego ya veremos si hacemos el cambio de sentido, que yo creo que sí. Cambio de sentido y emprender ese escenario alcista paulatino. No va a ser brusco, sino paulatino, irá subiendo, irá ganando altura y a partir de junio veremos a ver si ya emprendemos una reacción más positiva hasta el halving en mayo de 2024. De momento nos quedan ahí 16 meses para llegar al 17 meses para llegar al halving. Y veremos lo que sucede, pero podemos emprender perfectamente un escenario positivo durante estos 16 meses. Espero que en el 2023 emprendamos ese escenario positivo. Yo calculo que estaremos por encima de los $32.000 antes de finalizar el año y a partir de ahí veremos. De momento, en 4 horas estamos en este momento luchando por no perder Kumo. Estamos ahí con la guerra que lo tenemos ahí de resistencia total, y el soporte lo tenemos en Kumo. El futuro es en verde. En 4 horas veremos al final si rebotamos y emprendemos ese escenario alcista. En el ADX en 4 horas está en 25 y el MACD prácticamente no se distingue, está muy pegadito al cero, muy pegadito. Bueno, se empieza a tener un rango positivo, por llamarlo de alguna manera, pero estamos ahí totalmente en rango. Bien, veremos si hoy para mañana pues gana altura, que parece ser que es lo que nos está indicando el MACD, y empieza ahí el TRIPS indicándonos que podemos ganar altura muy probablemente de hoy para mañana, 24 horas. Bien, vamos a ver las noticias que hemos traído. Tenemos ahí un par de noticias interesantes. Un informe de Credit Suisse. Pero bueno, tenemos aquí la plataforma Mercado Pago. Realizó un estudio para medir el impago de los servicios financieros. Esto pues es en Argentina, Brasil y México. Es interesante. Ahí nos comenta que entre los principales hallazgos del estudio se destacan el acceso y uso de las cuentas de Mercado Pago. Mostró un crecimiento sin precedentes tras la crisis del coronavirus.
nos comenta que el 70% de los usuarios dice que usa menos efectivo y que mejoró su realidad financiera, que el 45% de los consumidores accedió por primera vez a una tarjeta u oferta de crédito, y Mercado Pago está llenando a usuarios en situación de vulnerabilidad financiera. Está llegando, usuarios en situación de vulnerabilidad financiera. Solo el 34% afirma que podría acceder a un fondo de 2 salarios mínimos ante una emergencia. Bueno, es interesante. Y aquí está el informe del banco suizo. Un banco suizo, no nos dice cuál en este momento, presenta su análisis del reciente comportamiento de los activos digitales y su impacto en los mercados. Bueno, así aquí nos pone Banco Julius Baer. Bien, es interesante, yo he leído el informe, llama la atención, ¿no? Que dice que, bueno, en este momento, nos lo pone aquí arriba, la tecnología blockchain tardará en recuperarse de los recientes accidentes. Bueno, creo que lo sabemos todos, vamos a tardar ahí. Yo creo que vamos a dar un año hasta que realmente emprendamos este escenario alcista donde la gente pues al final termine entrando, que nos pueda mandar mucho más arriba. Pero claro, las quiebras pues nos han minado un poco, nos han explotado el poder entrar en un escenario más positivo y nos van a mermar ahora pues en tiempo. Ese es el problema que vamos a tener ahí. Bien, aquí el informe nos dice, Yves Bonzon declaró que, por tanto, ahora incluso los partidarios más entusiastas de la tecnología blockchain admiten que tardará en recuperarse de los recientes accidentes. El sector va a evolucionar hacia una mayor regulación y convergencia con el sistema financiero centralizado. Hace una referencia a Bitcoin, dice así: Bitcoin volverá a ser el token nativo original, mientras que el valor de otros tokens como Ether, habla de Ethereum, está destinado a apreciarse, aunque con una gran volatilidad. Bueno, ellos consideran que Ethereum va a subir fuertemente y que el token nativo va a seguir siendo Bitcoin. Irónicamente, los activos digitales nacieron precisamente de la idea de que los gobiernos y el sistema financiero internacional no son dignos de confianza. Totalmente de acuerdo con esa frase de Satoshi. Bien, en este aspecto nos habla de esto y nos comenta ese hecho, pero claro, es que el problema ha sido el déficit de los 8.000 millones de dólares que ha tenido, pues en este caso, FTX y sus filiales, ¿no? Atrapados en esta operadora con sede en las Bahamas. Ese es el gran problema, ¿no? Incluso los partidarios más entusiastas de la tecnología blockchain admiten que tardarán en recuperarse de los recientes accidentes. Lo repite tres veces. Hace una comparativa con el oro. Bitcoin volverá a ser el token nativo original, el oro digital. Totalmente de acuerdo que será el oro digital. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el análisis de la relación riesgo-rendimiento histórico del oro es cruel. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bien, también nos habla de BinX, establece un fondo de ayuda a los socios afectados del colapso de FTX, ¿no? Y bueno, aquí dice, estratégicamente creemos que hay más potencial de los activos productivos como el SP500 frente al oro. Bien, vayamos a ver el que no lo hemos visto, el SP500, vamos a darle ahí un vistazo. Bueno, aquí tenemos el SP500, estamos en 3.954, está positivo, hemos entrado estamos en 4 horas, está positivo, vamos a verlo. En semanal sigue negativo, está por la parte de abajo de Kumo, pero el TRIX nos dice que podemos subir, aunque en este momento técnicamente para mí podemos caer algo. Podemos caer hasta los 3.800, pero el TRIX nos dice que podemos entrar en un escenario bastante positivo. De hecho, aquí se adelantó diciendo que había que vender. No estábamos todavía en el máximo. Y aquí muy probablemente se esté adelantando diciendo que deberíamos empezar a entrar
en el trip. El MACD nos dice que estamos positivos, patrón alcista, que es que lo que ha hecho, ¿no? Ya no lo dijo del 31 de octubre, prácticamente. Y de momento el patrón es alcista según el MACD. Para mí tiene que recortar algo. Y tenemos ahí Kumo como resistencia. Veremos si al final tiene la fuerza para superar a la media móvil de las 55 sesiones. A Kumo para mí puede venir a testear la parte de arriba de esa resistencia para volver a perder altura, que es lo que creo que va a hacer. Y tenemos ahí el dólar está a 106, no ha roto nada, sigue positivo. Es cierto que se intenta agarrar a la guerra, está ahí intentando no perder ese soporte, y veremos al final lo que hace. El trend nos indica que vamos a caernos y el MACD también nos indica patrón bajista. Vamos a ver el oro. Ese es el petróleo. El petróleo va a entrar en un escenario negativo, totalmente bajista, puede venir a ganar altura hasta los 94, 95 dólares y a partir de ahí, adiós muy buenas. Y el oro ha recuperado ese suelo, está por debajo de las medias móviles, por debajo de la guerra, está intentando superarlo, veremos si no pierde otra vez el suelo y vuelve a intentar el volver a testear. De momento para mí está en una zona de distribución, veremos al final. De momento el único que nos marca patrón alcista es el MACD y el ADX no tiene fuerza, ya está en 22. Bueno, y el euro me sorprende gratamente. Tris marca patrón alcista, el MACD marca patrón alcista, el ADX sigue teniendo fuerza, está en 35 e intenta luchar para no perder altura. Al final terminará perdiendo altura, pero puede volver a ganar la altura, intentar superar esa tendencia bajista que tenemos ahí, y esa resistencia que nos tiene Kumo y la media móvil de las 55 sesiones. Bueno, ya que estamos, vamos a ver Ethereum. Ethereum también podemos entrar en un escenario muy positivo. Para mí deberíamos haber perdido altura, llegar a prácticamente esos 800 dólares. Deberíamos haber perdido. Pienso yo que podemos perderlo. Pero bueno, ahí tenemos el TRIPS, que podemos entrar en ese escenario alcista, pero aunque entremos en ese escenario positivo, puede perder altura hasta los 800. Hay que tener cuidado, que podemos perder altura, porque a veces los indicadores se adelantan o se atrasan. Para mí deberíamos estar en 800 dólares, puede perder 400 dólares el Ethereum, los puede perder, pero al final volverá a recuperar altura en el 2023 sin ningún tipo de problema. Bien, vamos a proseguir con la noticia que teníamos ahí. Vamos a ver. Esto es el hallazgo, esto es el informe que nos hablaba de Ethereum. Claro, el token permite negociar contratos digitales y su valor depende del valor descontado de los flujos de caja futuros de las aplicaciones desarrolladas en su red. Es difícil saber la cuantía. Aquí tenemos un informe muy interesante, es de nuestro periodista favorito, William Suber. La capitulación de Bitcoin es la cuarta peor de la historia, mientras que los holders de Bitcoin pierden 10.000 millones de dólares en una semana. Increíble, ¿no? Pero bueno, es interesante porque, claro, los holders de más de 10 céntimos hasta los 10 bitcoins, bueno, 10 céntimos de bitcoin a los 10 bitcoins, se han incrementado sustancialmente y están comprando y entrando en Bitcoin. Podemos verlo ahí en los que tenemos aquí, de los 10 céntimos al Bitcoin, hay el 7,19% tienen, bueno, el 7,19% del supply de Bitcoin lo tiene esta gente, que es el 972.000 bitcoins. Y el de 1 a 10, un bitcoin a 10, que hay 802.000 direcciones, es el 1,84% y tienen 2 millones de bitcoins. Pero me llama la atención, ¿no? El 7,19%, claro, del número de direcciones, del total de direcciones, que son 972, esos se han incrementado, lo mismo que de 1 a 10. Los demás prácticamente
se han incrementado, pero no se han incrementado con la misma cantidad que estos dos bloques de holders que tenemos ahí. Que es interesante, pues al final si los pequeños inversores o holders están entrando, esto nos va a dar al final un fondo de comercio muy interesante. Los resultados han sido mixtos, releva la gran pérdida de confianza para un lado, provocando la desinversión de fondos con pérdidas, mientras que también se ha producido una fuerte acumulación. Dice, los inversores de Bitcoin ven pérdidas multimillonarias, ¿vale? Pero hay una fuerte acumulación. Aquí nos enseña una gráfica, dice, noviembre ha visto el cuarto evento de capitulación más grande registrado, estableciendo una pérdida realizada de 7 días de 10.000 millones de dólares, como hemos dicho antes. Esto es 4 veces superior o mayor que el pico de diciembre del 2018 y 2,2 veces mayor que el de marzo del 2020. Esa es la gráfica, ¿no? Nos enseña ahí la cantidad de gente que ha sufrido en este momento las pérdidas realizadas, el precio donde está, que es esa es la cotización. Y bueno, aquí nos pone en noviembre del 2000, perdonad, esa es la línea, es ahí donde nos pone noviembre del 2022, que se han perdido 10.000 millones. En junio del 22 se perdieron 10 billones, 19 billones, que fue ese pico, el tema de FTX. En mayo del 22 se perdieron 13 billones. En mayo del 21, 14 billones. En marzo del 2020, que fue el tema del COVID, la pandemia, 4 billones y medio. Y bueno, en el 2018 se perdieron 2 billones y medio de dólares con la caída que sufrió Bitcoin. Bueno, estamos unas pérdidas importantísimas. Veremos al final si terminamos de salir de esas pérdidas, que yo creo que sí, al final, en un año nadie se acordará de las pérdidas. Si bien la capitulación del valor del dólar puede explicarse gracias a que el par Bitcoin dólar cotiza 5 veces más alto que a final del 2018. Claro, eso también hay que tenerlo en cuenta. Es cierto que el dólar cotiza más alto que en el 2018, 4,5 veces más alto que en marzo del 2020, y no es ningún secreto que los ánimos fríos han caracterizado a las criptomercados desde el FTX que implosionó. Sí, es así. En otras palabras, si descontamos las ganancias retenidas a través del suministro presuntamente perdido, el mercado actual es el más sumergido desde el pico mínimo establecido en diciembre del 2018 y en enero de 2015. Ahí nos enseña una gráfica, ¿no? En este momento, pues la profundidad del mercado actual con el precio. Nos lo compara ahí con los precios, con las caídas de precio. Y ahí, ciertamente, estamos prácticamente profundizando mucho más. Bien, comprar la caída como si fuera diciembre del 2018. Prácticamente se está repitiendo lo que históricamente se ha vivido en otros momentos que podéis ver. Prácticamente en otros momentos durante la caída era el momento de comprar, fue el momento de comprar. En ese punto de ahí, del 2015, y en ese punto en noviembre del 2018, y emprendimos ya un escenario mucho más positivo. Y parece ser que volvemos a tener este escenario planteado aquí. Es ciertamente, podemos caernos hasta los 14.000 dólares. Sí, por eso yo digo que va a ser una caída rápida y una recuperación prácticamente ipso facto. Y eso nos va a llevar a pensar que podemos tener una recuperación paulatina, pero una recuperación, evidentemente, y irnos a los 20.000 dólares, como he dicho esta semana. Bien, los holders han estado acumulando bitcoins agresivamente desde entonces y la tendencia está abarcando a todos, desde los camarones más pequeños hasta las ballenas más grandes. Bueno, este gráfico sí que es muy interesante, ¿no? Dice la acumulación, ¿no? La acumulación, ¿dónde está? Vamos a verlo. Vamos a decir aquí, desde un punto de vista comparativo, la reciente y fuerte puntuación de acumulación tras el reciente venta se asemeja a finales de 2018, afirmó Glassnode. Glassnode es una página
web donde hay estudios de Bitcoin y Ethereum y ves gráficas diferentes. Agregó que eventos similares de cisnes negros en el pasado de Bitcoin, incluidos los recientes como el colapso de Luna Terra, provocado en relaciones similares a los inversores. Un gráfico adjunto a la media móvil de los 7 días de acumulación de Trend Score mostraba las condiciones actuales en color púrpura, característico de la acumulación masiva. El amarillo, por el contrario, señala la distribución masiva del Bitcoin en el mercado. Vale. El amarillo es cuando la gente está vendiendo y el precio al final termina cayendo. Vende, no cayó más el precio, al final terminó subiendo, pero seguía vendiendo y luego una acumulación de compras. Y aquí lo mismo, aquí tenemos una acumulación de compras en mayo del 22 y ahora en noviembre del 22 estamos teniendo una acumulación de compras que muy probablemente será también en diciembre y enero del 2023, como sucedió en el 2020, una acumulación de compras con el tema del COVID y una acumulación de compras en noviembre, diciembre del 2018. Ahí hubo una masiva acumulación de compras y a partir de ahí el precio emprendió ese escenario alcista. Prácticamente todos los indicadores nos indican que vamos a emprender un escenario alcista. También yo tengo ahí en la gráfica, creo que es esta, en la gráfica nos presenta, no lo tengo con estos indicadores, nos presenta una acumulación de compras. Vamos a quitar el MACD y nos vamos a ir con las medias estocásticas. A ver si lo tengo ahí. Creo que es este. Ahí lo tenemos. Es cierto que hay una acumulación de compras cada vez que he hecho mínimos. Estamos en Ethereum, disculpar. Ahí tenemos. En Bitcoin estamos teniendo una acumulación de los tiburones y ballenas, lo mismo que tuvimos aquí, en los mínimos de aquí, y cada vez que tenemos esa acumulación entramos en un escenario positivo, como tuvimos en marzo del 2020. Tuvimos una acumulación de simplemente 3 semanas y el precio se fue a las nubes haciendo un all-time high. Más allá con este gráfico no puedo verlo, pero cada vez que hemos tenido una acumulación, al final termina el precio ganando altura con solvencias, sin ningún impedimento. Lo tenemos aquí. Vamos a verlo. Vamos a ver esto. No, con el Index Trade. Bueno, cada vez que hemos tenido una acumulación, esto fue en el 2018, noviembre, diciembre del 2018, al final el valor ganó altura con una solvencia. Estábamos prácticamente aquí en $3.000. En esa zona de ahí, $3.000, y terminó el valor ganando altura hasta los $13.500. Y lo mismo sucedió aquí cuando hicimos los mínimos, ganó algo de altura, hemos vuelto a hacer mínimos, estamos en mínimos realmente, estamos en 16.373 y cada semana vemos ahí el amarillo, esas barras amarillas que nos marca el indicador, que están entrando. Llevamos 4 semanas donde los tiburones y las ballenas están haciéndose a gusto, están comprando. Y bueno, los inversores o pequeños inversores también están demostrando que están entrando en ese escenario. ¿Podemos tener ese mechazo? Evidentemente, lo podemos tener como tuvimos aquí en el mechazo en noviembre del 20, en marzo del 2020 tenemos aquí ese mechazo y al final emprendimos ese escenario alcista. Lo difícil es lo que yo comento siempre, ¿no? Comprar en el dip. Comprar en el dip es casi imposible. Es muy difícil decir voy a pillar el mínimo. Pensar que aquí el mínimo estuvo en $3.800 es dificilísimo. Entrar en el mínimo, que el mínimo pueden ser $13.000, $12.000, pueden serlo perfectamente, pero al final terminar recuperando en una semana, dando miedo a tope, cayendo, y a la semana siguiente estarás recuperando. Y entrar en el mínimo va a ser prácticamente imposible. Acercarse al mínimo, eso al final es lo más seguro. En este momento en el que entre, se está acercando al mínimo, evidentemente. Bien, prácticamente lo tenemos todo. Esta es la noticia: inversión de Bitcoin que no son ballenas rompe un nuevo récord de acumulación en Bitcoin.
Bien, es lo que hemos comentado antes y aquí tenemos el colapso de FTX, se apagó los fondos de inversión. Bueno, es una noticia, bueno, de relleno, realmente no es que sea una gran noticia. Y aquí tenemos el número, el supli circulante, 19.219.984 bitcoins, y el número de holders que tenemos, hemos caído algo de 44 millones que habíamos superado, estamos en 43.597.489 holders o direcciones en Bitcoin. Bien, todo dicho, espero y deseo que os haya gustado, lo iremos viendo mañana, veremos al final. Estamos en la encrucijada, estamos ahí prácticamente eh, que nos va a hacer un engaño, va a subir para bajar y volver a subir y al final se va a cargar los que van en corto, los que van en largo. Lo suyo es ir en mercado spot, es la única manera de ganar dinero y a largo plazo y meter las criptomonedas o Bitcoin ante todo en las wallets, ya sean frías o calientes, que sean tuyos y que no sean de nadie más. Bien, espero y deseo que tengáis suerte con las inversiones. Como he dicho antes, si te ha gustado, dale al like. Si no estás suscrito, suscríbete.